Seguimos en Mañanas por Radio Ulma, 12 del mediodía, 6 minutos. Y ya estamos en contacto con Fernando Amado porque mañana en el Centro de Información Turística del Chuy se presenta la Máscara de la Diversidad. Así que ya vamos a darle la bienvenida y preguntándole todo a Fernando. Muy buen día, Fernando. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Un saludo grande a toda la gente de Arrocha y en este caso especialmente de Punta del Diablo. Fernando, ¿desde dónde nos estás hablando en este momento? En este momento desde Montevideo. Yo estoy en la división turismo de Montevideo, soy el director y bueno, va a estar bueno también porque vamos a tener contacto a propósito del libro. También una excusa es poder tener contacto con algunas operadores, autoridades, gente que está vinculada al turismo y en ese sentido, más allá de que cada uno obviamente promocione y como director de turismo departamental promocione el destino del cual está a cargo. Por suerte hay una gran sinergia, diría, entre los directores departamentales de turismo de todo el país, entendiendo de que lo principal es traer al turista, al visitante al Uruguay, y que después en Uruguay tenemos por suerte la posibilidad de que un visitante, un turista, tenga varias experiencias a pocos kilómetros, ¿no? Entonces, eso termina beneficiando al país entero y termina beneficiando a cada uno de los destinos. Fernando, antes de meternos en el libro y aprovechando para hablar del turismo, ¿existe un trabajo en red, en conjunto, desde la capital de nuestro país con por ejemplo, Colonia, que es uno de los destinos que sabemos que los turistas eligen, o a las costas, como nos pasa en nuestro departamento? ¿Hay algún trabajo en particular que se haga en red entre directores de turismo de esos departamentos? Sí, la realidad es que el Ministerio de Turismo, el turismo es una política de Estado, y esto no como eslogan, sino realmente hay que ser conscientes de esto. Y es un ámbito, yo que vengo de la política militante desde los 18 años y que he estado la mayor parte de mi vida activa a partir de los 18 años en la política más, digamos, de intercambio, de retórica, de combate, entre comillas, político por las ideas de uno, ¿no? Y las ideas del sector al que pertenece. Y después de haber estado 10 años en el Parlamento, obviamente que este tipo de tarea, primero ejecutiva, pero además que tiene, digamos, por eso un componente muchísimo más bajo de diferencias y muchísimo más alto de coincidencias, más allá del partido en el que estés, más allá de la ideología que representes, y que en el fondo lo más importante que todos tenemos claro es la posibilidad de posicionar al Uruguay y posicionar a sus distintos destinos con sus características particulares y sus, digamos, experiencias particulares que tienen sus joyitas, digamos, cada departamento que tiene sus joyitas turísticas, hace de que de alguna manera la política partidaria quede bastante de lado en lo que tiene que ver con la articulación entre las distintas intendencias, divisiones de turismo, directores departamentales de turismo, no solo entre nosotros, sino con el ministerio. O sea, trabajamos en conjunto. Vamos a las ferias a promocionar Uruguay, cada uno nuestro destino. En el caso mío, el destino Montevideo, pero al lado tengo al de Maldonado, el de Rocha, el de Colonia, el de Rivera. Es decir, dependiendo de la feria y dependiendo si va a ese destino, es decir, se genera una sinergia, además de tener reuniones bastante, diría, seguidos, temáticas también.
o sea, dependiendo de qué turismo, porque hay muchos tipos de turismo, ¿no? Entonces, una cosa es el turismo de sol y playa, otra cosa es el turismo aventura, otra cosa es el turismo enológico, el enoturismo que le llaman, otra cosa es el turismo LGBT, es decir, hay una cantidad de áreas en las cuales estamos, digamos, segmentados y que trabajamos bastante entre las intendencias, o sea que sí, es diría una de las políticas, por eso te digo que tiende a ser bastante contundente en el sentido de que es una política de Estado porque la sincronización, la coordinación, sin importar qué color partidario tenga el departamento, se da y se da habitualmente. Igual tengo que decirte, porque no puedo dejar de pasar el aviso, que si bien y nosotros destacamos cada vez que podemos todo lo que son los destinos clásicos de sol y playa, por decirlo de una manera, que también están tratando, y en eso nosotros también vamos a colaborar todo lo que se pueda, de desestacionalizarlos, ¿no? O sea, que no solo sea una zafra de enero-febrero, ¿no? Es decir, el caso de Rocha, el caso de Maldonado, el caso de Colonia, o sea, claros ejemplos de departamentos con una vasta oferta turística que puede trascender perfectamente lo que es la temporada de verano. Pero Montevideo también, además de ser el principal destino turístico del país, en términos de números, o sea, eso es absolutamente objetivo, tiene una cosa que es positiva, y por eso te digo lo de la colaboración con los compañeras de los distintos departamentos, de que es un destino que no está estacionalizado. Entonces, en Montevideo nosotros no tenemos una temporada, es todo el año temporada. Y hay distintos tipos de atractivos, sobre todo una gran oferta cultural, una gran oferta de servicio, una gran oferta gastronómica, una gran oferta de experiencias también turísticas, aunque parezca mentira, por suerte está creciendo mucho lo que tiene que ver la vinculación del turismo rural en Montevideo, que queda a 10 minutos de la Ciudad Vieja. Entonces, bueno, creo que venimos todos los equipos de turismo de los distintos departamentos, no solo trabajando juntos, sino compartiendo experiencias, lo que le llaman a veces buenas prácticas, y tratando de sacar y copiar y coordinar lo mejor de cada iniciativa que tiene otra intendencia, otra división de turismo, para tratar de que bueno, después cuando vengan los turistas tengan la mejor experiencia del Uruguay y vuelvan. Uh-huh. Sobre todo porque todo eso, y con esto no te doy más la lata del turismo, pero o sea, lo que hay que entender, que a veces es difícil de entender, y yo lo entiendo porque yo estuve fuera del mundo del turismo, que es todo un mundo en sí mismo, es la cantidad impresionante de trabajos que genera. Es decir, o sea, cuando se habla de traer divisas a través de los turistas, no es que las divisas van al discount bank, no sé, digo, por decir un banco que creo que no está más en el Uruguay. No, o sea, es decir, hay un gran derrame fortísimo en una cadena muy grande de eslabones de operadores turísticos de todo tipo de porte, o sea, de pequeño porte, mucha pymes, mucha pequeña y mediana empresa. Es decir, la generación de trabajo a través del turismo es muy importante. La pandemia obviamente golpeó fuerte, y hoy estamos en plena reactivación y recuperación obviamente de todo lo que es la actividad, pero además también de las fuentes de trabajo que se perdieron, y que bueno, de a poco se van recuperando, y con la suma de una cantidad de aspectos del turismo que bueno, por suerte se empiezan a abrir y con fuerza, y el comportamiento en términos generales del turismo general que marca que lejos de una retracción o un temor después de la pandemia o después de lo peor de la pandemia a viajar, todo lo contrario, y hay como una avidez a viajar, a conocer nuevos destinos, y sobre todo destinos más naturales, destinos más... bueno, Uruguay tiene una gran oportunidad. Uh-huh.
sin duda también uno de los segmentos, estas segmentadas que tenemos es el turismo LGBT también, y es algo que se está trabajando o se está comenzando a hablar mucho en nuestro departamento, se están brindando charlas. Tuvimos acá en Punta del Diablo una charla también en particular en el Chuy, y bueno, y dentro de todo este trabajo y esta investigación también se te destaca a vos por investigador. Y en este caso te toca la máscara de la diversidad. ¿Cómo nace esta investigación y cuánto tiene que ver también con tu trabajo diario de estar también al tanto de lo que ocurre en otros lugares del mundo, teniendo en cuenta que estás trabajando directamente fuerte desde el turismo? Sí, vos sabés que en realidad este libro es un libro que en mi cabeza está por allá por 2011, 2012, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que se esperara tanto, digamos? Tiene mucho que ver, y yo lo cuento al principio del libro con lujo de detalles, porque me parece que también es muy significativo de todo lo que fue un proceso de visibilización, de crecimiento, digamos, de alguna manera de la envergadura del tema arriba de la agenda pública, ¿no? De la diversidad, de leyes importantes que se estaban promocionando para consagrar derechos, de igualdad, ¿no? Matrimonio igualitario, como un mojón muy importante, obviamente, simbólico y muy importante. No solo eso, sino todo lo que trae aparejado, digamos, discusiones de este tipo, y que se hable y se ponga en el centro de la atención pública el debate de esta ley, por ejemplo. Lo que generó fue a discutir mucho sobre la diversidad, discutir mucho sobre cómo se ordena una sociedad, ¿no? Es decir, cómo nos organizamos como sociedad, qué patrones tiene, qué valores tiene, es decir, qué correcciones uno siente que tiene que tener una sociedad que obviamente tiene que ir evolucionando, ¿no? Y en este caso, a mí me agarró, yo era diputado, joven, recién asumido, con 27 años de edad, y yo soy del año 82, y en cualquier rueda de mate, con amigos, amigas, gente conocida, o en política, asado, comida, charla familiar o lo que sea, mi adolescencia y juventud, de los temas clásicos estaba el aborto, la penalización del aborto, temas clásicos que generan, ¿no? Discusión y distintos puntos de vista, ¿no? El tema de la diversidad, el tema del matrimonio igualitario, y después fueron avanzando más temas, ¿no? Pero eran temas que, yo discutía, me peleaba entre comillas, ¿no? Discutía fuertemente sobre mis convicciones totalmente pro agenda de la diversidad y agenda de derechos, en momentos en donde todavía estaba muy lejos de estar madura eso, ¿no? De estar madura esa agenda, y de estar sobre todo madura en la sociedad. O sea, había todavía mucha resistencia a esos cambios, ¿no? Entonces, desde allá, cada vez que yo terminaba un nuevo libro, yo había escrito en el 2008 sobre la Amazonía del Uruguay, después sobre el Opus Dei en Uruguay, después había escrito un libro sobre Óscar Magurno, y me acuerdo que después era natural en la editorial que en el peloteo, en la tormenta de ideas sobre posibles nuevos investigaciones sobre temas que a mí me interesan y que tienen que ver mucho que ver con fenómenos políticos, sociales, de poder, cosas que están muy a veces como en penumbra, ¿no? Como que no terminan de salir a la luz, como que también está lleno de medias verdades o de fantasías o de mitos urbanos, etcétera. Yo siempre ponía el tema de que era un gran tema, el tema de la diversidad, y sobre todo lo ponía en esas charlas con los editores de la editorial, con el abogado de la editorial, con la gente de marketing, yo qué sé, hasta de una manera provocativa, porque decía, el poder rosa es algo que hay que investigar. Yo sabiendo
sea, y todos sabiendo cuál era mi posición política, ¿no? Lo cual no tiene que, para mí, ser nunca obstáculo, ¿no? Para querer tratar de saber más y de alguna manera, por eso, derribar mitos, si hay mitos, o confirmarlos, si es que existen, ¿no? Entonces, se fue postergando porque, y yo lo cuento en detalle, se fue postergando por dos razones. Una, porque evidentemente hubo otros temas que empezaron a aparecer en esas tormentas de ideas y fueron como que cautivándome para hacerlos. Yo no puedo escribir si no estoy enamorado del tema, es decir, no puedo escribir por obligación, o sea, no me sale. Tengo que realmente estar enamorado y compenetrado con el tema, y bueno, fueron surgiendo temas que me generaron eso, pero además también por el temor. Es decir, en aquel momento había temor de la editorial, había temor del abogado, había temor de una cantidad de cosas porque se sentía que era un tema muy sensible, y se sentía que era un tema que, más allá de mi postura recontra obvia desde hacía años, desde la juventud partidaria, totalmente pública, a favor del matrimonio igualitario, a favor de la agenda de derechos, o sea, con una mirada totalmente pro en todo sentido, igual se tenía miedo a que un libro de esta característica, que analizara de manera objetiva, incisiva, por eso una investigación objetiva, pudiera jugarme en contra a mí como político, ¿no? Y también, de alguna manera, poder llegar a teñir de dudas mi postura política, lo cual a mí me parecía un absurdo, ¿no? Pero bueno, era lo que pasaba ya hace más de 10 años. Entonces terminó saliendo en 2019. También me pareció muy importante, de las cosas que me parecieron importantes, que era más una cosa personal, yo era diputado, era un momento de discusiones de estas leyes tan trascendentes. Yo era alguien que iba a tener una posición muy clara en el Parlamento y que iba a tratar de incidir todo lo que pudiera en mi bancada, en el Parlamento, en todos los lugares que pudiera, en la opinión pública, en la medida que tuviera oportunidades. Y entonces sí, también entendí de que era como un momento poco, yo diría, útil, porque se iban a mezclar las cosas. Entonces, se venían años de tratar de impulsar una agenda de derechos que terminó esa primera envión fuerte, ¿no? Nos quedan seguramente muchas cosas por delante. Con la ley trans, entonces uno no puede estar... permítame esta comparación para que se entienda, aunque no es muy... no va muy de la mano, pero no se puede estar en la misa y en la procesión, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, como no se puede estar en la misa y la procesión, me pareció que también estaba bueno terminar de pelear por todas esas leyes, que por suerte salieron afirmativas y hoy están en plena vigencia, para después sí poder relatar toda la película completa de lo que fue, bueno, no solo esa etapa fermental de esos años en donde se pudo, digamos, llevar, cristalizar en leyes una cantidad de derechos y que venían hace tiempo tratando de ponerse en la agenda pública, sino también reconstruir todo lo que fue la acumulación de una cantidad de personas a lo largo de la historia del país, desde antes de la dictadura, tratando de, bueno, primero juntarse para pasar menos mal, ¿no? Es decir, esa es la realidad. Y para tratar de protegerse entre sí ante bueno, lamentablemente situaciones de una homofobia campante, de una discriminación pura y dura que había en nuestra sociedad. Y después, sí, ya organizándose, tratando de, bueno,
estructurarse para pelear fuertemente desde la sociedad civil, para impulsar cambios después en materia política, y que hoy felizmente, yo lo trato en el libro porque también me parece que esa era como mi gran pregunta. O sea, estábamos hablando, ya me preguntaban sobre el turismo LGBT, y yo les digo sí, es un turismo fortísimo en el Uruguay, porque Uruguay está visto en el mundo como uno de los países más amigables con la comunidad LGBT, y por tanto aparece en cuanto ranking mundial, sudamericano, internacional, en los primeros lugares como destino turístico gay friendly, o con distintas nominaciones, pero amigables con la diversidad, recomendables desde las propias revistas, digamos, que son, digamos, de organizaciones LGBT de turismo, etcétera. Pero a mí lo que me importaba en el libro era, más allá de que es cierto eso, que sin duda que el Uruguay no puede compararse, por suerte, con otras sociedades. Hay más de 60 y pico de países que todavía, tienen leyes homofóbicas, tienen leyes que penalizan el ser gay, tienen hasta penas no solo de prisión, sino de muerte, ¿no? Más allá de, además, la violencia que muchas veces se genera naturalmente en la sociedad contra cualquiera, la discriminación contra cualquiera que no sea heterosexual, y que puede llegar desde una serie de golpes o insultos hasta la muerte, ¿no? Entonces, por suerte, el Uruguay, obviamente que está muy, o sea, es un oasis comparado con eso. Uh-huh. Pero a mí lo que me importaba era no quedarnos con esa mirada condescendiente de nosotros mismos y decir, qué crack somos, ¿no? Es decir, sino decir, bueno, el turista que viene seguro que siente que el Uruguay es un oasis por una cantidad de razones, por la legislación social, por el respeto a las minorías que tiene un arraigo histórico, o sea, desde principios del siglo XX, o sea, el vallismo vino ya, y otras fuerzas de izquierda a impulsar agenda de derechos en el sentido laboral, en el sentido social, en el sentido feminista, es decir, una cantidad de cosas. El Uruguay tiene, por suerte, una rica tradición, que además se destaca muchísimo en el continente, también en el mundo, pero la pregunta incómoda era, ¿qué tan gay friendly somos para adentro? ¿No? Es decir, quienes pertenecen, quienes son parte de la comunidad LGBT en nuestro país, 24/7, 365 días del año, ¿están así? Y bueno, a partir de allí es que en el libro se tocan una cantidad de temas cómodos, incómodos, desde, por eso, historias que tienen distintos de personajes conocidos, que tienen distintos caminos y distintos finales, gente que salió del closet, como se dice habitualmente, muy veterano o veterana, justamente por todo lo que hablábamos antes, gente que no puede salir del closet porque siente que por distintas razones ya a esta altura de su vida no siente ni la fortaleza ni la comodidad como para hacerlo, como también las nuevas generaciones en ese sentido lo viven de otra manera. También, obviamente, me parece muy importante, digamos, y que está en el libro, bueno, todo lo que fue esa acumulación que yo le decía de organizaciones sociales, etcétera, también después tuvieron con vinculación política, que hicieron su lobby, o sea, que no hay que tener miedo a la palabra, o sea, el lobby es algo que hacen todas las organizaciones sindicales, empresariales, religiosas, filosóficas, y obviamente hubo un lobby gay, hubo un lobby de las organizaciones LGBT para tratar de impulsar una agenda de leyes, como muchas veces lo hacen otros grupos cuando quieren o frenar una ley porque sienten que las perjudica, o fomentar de que se proyecte una ley porque sienten de que es positiva, ¿no? Uh-huh.
Bueno, sin duda es un montón de trabajo y de tiempo de investigación que mañana vas a estar presentando en el Centro de Información Turística del Chuy, 18:30 horas. ¿Venís con libros y dónde se pueden conseguir para quienes no pueden ir mañana? El libro está, en términos generales, en todas las librerías del país. Por suerte tiene una gran distribución, es decir, hubo una gran tirada, como le llaman, ¿no? Y por suerte ha tenido una gran aceptación por el tema, porque además, de alguna manera, yo lo que siempre trato de hacer a través de los libros es pinchar para la reflexión, ¿no? O sea, para seguir reflexionando, no quedarnos con las facilidades a veces del título o quedarnos con lo que se dice, ¿no? Sino ir más profundo, y quien quiera, no sé, acceder a un trabajo en donde yo lo que les puedo garantizar es que hay un trabajo profundo de investigación que se basa en 3 patas. Una es los testimonios. Los testimonios son muy importantes en los libros, los testimonios de quienes integran el objeto de estudio, en este caso, por ejemplo, la diversidad, los movimientos, los que están afuera también y los ven de afuera, los que fueron parte de los procesos, pero también un estudio, digamos, de relevamiento de prensa escrita importante. Y por otro lado, obviamente, es decir, tratar de hilvanar todo eso en algo que sea de ágil lectura, para que también, digamos, no sea una tesis, ¿no? Es decir, es un poco 3 características que a mí me parecen muy importantes, y sobre todo, es decir, que después la persona que lo lea es la que va a sacar sus propias conclusiones a partir de la información que encuentra en el libro. Yo doy solo mi opinión al final de lo que sentí a lo largo del libro, y al principio cuento por qué empecé y por qué escribí ese libro y qué cosas van a encontrar en el libro. Pero están en todas las librerías. Mañana va a ser un honor estar por Rocha, departamento al que he ido, no sé, infinitas veces, muy cerca de ustedes, a Santa Teresa, durante toda mi vida, y por supuesto que allí era visita permanente, día por medio seguro, y en la época de Masgurí en la noche seguro también, y por el Chuy, la Coronilla. Es decir, mañana vamos a ir a visitar a algunos amigos también que tenemos por todo el departamento, y después estaremos allá en el Chuy en la presentación, que sé que le están poniendo mucho corazón, mucha empatía, muchas ganas, y sobre todo, por eso, más allá de presentar el libro es una excusa para reflexionar en conjunto, para intercambiar, para polemizar, porque ejercitar la libertad de expresión del pensamiento en estos momentos en donde lamentablemente vemos la aparición de discursos de odio, de discursos complicados, bueno, creo que es algo que más que un, digamos, un gusto que uno se da porque le gusta, es una obligación ética, tratar de generar esto, y hablar y discutir y rediscutir y bueno, generar conciencia en colectivo, ¿no? Uh-huh. Fernando, tremenda la invitación para mañana. Muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, quedan abiertos los micrófonos siempre de Ulmañanas y de Radio Ulmay. Cuando andes por Punta del Diablo te esperamos acá en el estudio. Encantado de la vida, voy a visitarlo, sí. Un abrazo, Fernando. Un abrazo gracias. Grande. Chao. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.